Como decíamos la semana pasada, otra de las noticias destacadas fue el resultado, o mejor dicho, los resultados de las pruebas Aprender, que, bueno, marcan un poco el panorama que viene mostrando la educación en los últimos años en comparación con las pruebas del 2018 y del 2016. En este caso, lo que se ha notado es una caída muy preocupante en lengua. También en matemáticas, solo que en matemáticas ya era un panorama complicado y ahora se nota sobre todo en lenguas. Por eso estamos en comunicación con Viviana Amado, que es doctora en Ciencias del Lenguaje, y agradezco estos minutos, este tiempo para con nosotros. Viviana, muchas gracias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, primero me gustaría una opinión suya respecto de el resultado, especialmente en lengua, de las pruebas Aprender, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Estamos hablando en términos generales sobre el problema que usted está observando después de ver los resultados que hemos visto todos los argentinos. Sí, en realidad me parece que no es para quienes estamos en el tema de enseñanza de la lengua y específicamente de la comprensión lectora, no son resultados extraños, digamos, ¿no? Ajá. Sobre todo teniendo en cuenta la pandemia. En primer término, digamos, la desconexión que han tenido los chicos con la escuela en términos presenciales, no es un tema menor. Yo creo que eso permitió el aislamiento, digamos, y esa virtualidad forzada, permitió tener en cuenta la relevancia que tiene la escuela para la formación de los chicos, eso en primer término. Y por otra parte, creo que también los docentes no estábamos preparados para una enseñanza virtual, porque fue una virtualización en realidad de la presencialidad, pero eso no es enseñanza virtual. Tiene otras metodologías, la enseñanza virtual. Tenemos que estar preparados y formados para eso los docentes, y no ha sido así, porque no lo esperábamos en realidad. Y por otra parte, también uno observa que en los últimos años no ha habido un trabajo sistemático en relación con la comprensión lectora, con la formación de docentes en comprensión lectora. Por lo tanto, digamos, no se puede esperar Claro. resultados si no hay formación. Claro, con esto que usted está señalando, la pandemia, la desconexión, el hecho de que no estábamos preparados ni los docentes, ni los padres, ni los alumnos para vivir una situación así, Viviana, porque además el lugar donde ocurre la educación es el aula, es el colegio, y de repente un año y medio sin estar allí con otros alumnos y alumnas, con los docentes y las docentes, bueno, claramente eso impacta. Y señala usted como último punto la formación de docentes, que a eso voy, no a la formación docente en particular, sino a algo que vengo leyendo en especialistas, y usted lo es, hacen hincapié en volver a enseñar a leer y a partir de ahí comprender los textos que se leen, ¿no? Sin duda, yo creo que además tenemos que tener en cuenta que nosotros nos estamos comunicando con otras herramientas tecnológicas, distintas de las herramientas, no sé, que hemos utilizado nosotros en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, las herramientas que utilizaron para estudiar nuestros padres. Digamos, hoy en día la mediatización del conocimiento está dada con otras herramientas y también tenemos que aprender a comprender, por ejemplo, textos digitales. Pero bueno, pero tampoco no tenemos metodologías, no hay formación en metodologías de comprensión lectora, eso es central. Sí, bueno, en mi caso, yo, por la edad de mis hijas y mis hijos, lo puedo ver. Chicos que han entrado al secundario y no han tenido presencialidad, ni en primero ni en segundo año, y ahora están en tercero. Y es su primer año en el colegio secundario, con todo lo que eso significa. De manera, Viviana, que con esta post-pandemia empezaríamos con un punto a favor para revertir esta tendencia. El hecho de estar en el aula, de estar en el colegio, de volver a la presencialidad, aunque por sí solo no augura algo que cambie de manera rotunda, pero es un punto a favor ya.
Es un punto muy a favor. De todas formas, también hay que considerar lo que estamos observando los docentes en distintos niveles, que es, digamos, es un retorno con una intensidad impresionante. Yo siento que ha habido muchísimo esfuerzo de los docentes en el 2020. Yo creo que hemos triplicado, quienes hemos tenido la posibilidad de conectarnos virtualmente, hemos triplicado nuestro trabajo. Eso fue amplísimo, fue muy profundo. En el 2021 fue muy confuso en algunos niveles, con esto de una presencialidad bastante particular, y este año lo que uno viene observando ya desde el año pasado también es situaciones de falta de maduración o de regresión en los distintos niveles. Eso implica que uno tiene que estar trabajando, qué sé yo escuchaba docentes que decían, estoy dando clases en un 6º grado, pero yo siento que son chicos que tienen la formación de un chico de 4º grado, pero no por la mala formación de los otros docentes, por lo que nos pasó también. Yo creo que no tenemos que dejar de lado esto. Estar enseñando en una situación tan traumática como la que estableció la pandemia, yo creo que en ese sentido tenemos que tomar conciencia también de lo dificultoso que es para los docentes, para los niños y para los padres también, ¿no? Me gustaría aprovechar la posibilidad que tenemos de dialogar unos minutos con usted para hacerle una pregunta sobre un tema para el que no la habíamos llamado, porque queríamos su opinión sobre las pruebas a aprender. Pero si usted me permite, si es posible, me gustaría pedirle también una respuesta a la pregunta sobre el lenguaje inclusivo y la decisión del jefe de gobierno porteño de prohibir, a través de su ministra de Educación, el uso del lenguaje inclusivo en las aulas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve, Viviana? La verdad es que yo no, ya me lo he preguntado también, yo no me especializo en el tema primero, ¿no? Pero eso me parece importante decirlo. Digamos, sí, el tema de comprensión para mí es un tema de investigación. De todas formas, como una estudiosa de la lengua, digamos, uno sabe que el cambio lingüístico no se genera por una imposición. No se genera ni por imposición ni por prohibición. Por ahí desconozco un poco la característica de lo que ha pasado en Buenos Aires, pero sí uno sabe primero y principal que es medio raro que acontezca este cambio. Yo creo que es un cambio que más que estar pensado en una transformación de la lengua, desde el conocimiento de la lengua es como un cambio imposible, porque es un cambio que está planteando, que está proponiendo modificaciones en el nivel de la gramática, en el nivel de la organización de las categorías de género en una gramática. Eso es casi un imposible, diría yo, porque es como si fuera modificar el motor de un auto, no sé, un auto no Claro. anda bien y entonces le modificamos el motor. Yo siento eso, no sé. Entonces es muy difícil, porque el distinto es si uno dijera, bueno, incluimos una palabra u otra palabra de determinado vocabulario. Cambiar el género gramatical, modificaciones en el género gramatical es muy complejo. Yo a veces suelo contar que tengo la experiencia de una hija disléxica y que está en la universidad, no es chiquita, pero me imagino con los chicos disléxicos, más chicos debe ser bravísimo, y he escuchado otros casos también que les resulta muy difícil que le escriban, por ejemplo, consignas en lenguaje inclusivo, no pueden decodificar. Les resulta muy difícil la comprensión, interfiere en la comprensión. Entonces, yo no sé bien, no conozco bien las características de lo que se ha planteado en Buenos Aires, en Cava, pero lo que yo sé es que me parece que como planteo de una lucha, de reivindicación de derechos y demás, yo creo que yo no me puedo poner a objetar esto, porque tiene que ver con una lucha que me parece más que genuina. Ahora, eso trasladarlo al lenguaje es muy difícil, y más cuando nosotros estamos hablando en enseñanza. Hay tantas variables que juegan en contra en la situación de enseñanza, algunas otras a favor, que realmente me parece que estar planteando, por ejemplo, consignas en lenguaje inclusivo, no digo otra forma, no lo sé, no quiero plantear tampoco conflictos, pero sí me parece que plantear consignas y demás, y sobre todo cuando, o sea, no ayuda eso, pero además sobre todo creo que no ayuda cuando hay padres que no lo aceptan.
Pues yo creo también que la escuela tiene que estar en sintonía con el hogar y sobre todo creo que la pandemia nos ha dado esa claridad también de la relevancia que tienen los docentes y la relevancia que tienen los padres en la formación. Y lo ideal sería que hubiera una continuidad entre las enseñanzas del hogar y las enseñanzas de la escuela. Entonces, si un padre no acepta el lenguaje inclusivo, a mí no me parece que sea adecuado. Tendría que haber un contrato, digamos, entre el hogar y la escuela. Interesante escucharla, Viviana. Le agradezco estos minutos con Canal C y bueno, ojalá que nos podamos comunicar nuevamente con usted. Muy atenta por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y me alegra mucho que se estén preocupando por un tema que es sumamente crítico. Algo que quería decir, el tema de la comprensión lectora es un tema que está en la base de todas las ciencias, no es solamente un tema de lengua, así que es un chico que no aprende a comprender, no aprende. Ese es el tema central. Es Viviana.